Me pone a grabar, ahora sí. Bueno, total, lo de recién era más debate que otra cosa. Bien, voy a mostrarles un poquito, ¿sí? En el seminario 1 lo vieron, ¿no? Eso sí. ¿Mm? Espera, quise hacer la otra y caí en el... acá está. Sí, tuvimos un poco de confusión de hasta dónde podíamos hacer. Eh, Hasta yo por lo que vi, eh, Nos habías dicho hasta el punto 4, pero como que primero hay sí, A, B, C, D, y después arrancan ejercicios con unas tablas de frecuencia y eso, sí, eso que ya no lo... creo que los pueden. eh, Bueno, igual vamos a verlos ahora en el Excel, ¿no? ok. Pero bueno, yo creo que ya los pueden hacer. Por ejemplo, los primeros, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando uno define, ¿sí? En todos los procedimientos estadísticos lo que es una variable, ¿sí? Variable es cualquier atributo que es pasible de modificar y que puede tomar distintas formas, ¿sí? Las variables recuerden que pueden ser de tipo cualitativos o cuantitativos. Las variables que son cualitativos solo expresan una cualidad. Uno las puede después trabajar con métodos no paramétricos y las puede rankear. Hay distintas formas de poder trabajar con variables cualitativas, ¿sí? Lo importante es que esas variables cualitativas pueden ser o bien dicotómicas, es decir, solamente tomar dos valores posibles, por ejemplo, el sexo, ¿sí? O varón o mujer, ¿tá? No puede tomar otra atribución. O, por ejemplo, la presencia o ausencia de, por ejemplo, cuando uno dice es patógeno o es aprófito, ¿sí? O enferma o no enferma. Ahora, después, dentro de estos, tienen las que son policotómicas, es decir, que pueden tomar más de un valor. Por ejemplo, el color de pelo. El color de pelo puede ser castaño, rojizo, rubio, negro, morado, etc. El color del pelaje de los animales, por ejemplo, los grados que pueda tener un ángulo, entonces uno puede decir agudo, recto, obtuso, entonces toma varios atributos que generalmente tienen una denominación, ¿sí? Las soluciones, por ejemplo, en química pueden ser insaturadas, saturadas, sobresaturadas. Entonces, son policotómicas. Y otras que tienen jerarquía. Son ordinales. Por ejemplo, si yo digo los grados que tenemos en docencia, ayudante, por supuesto, alumno adscripto, ¿sí? Ayudante de trabajos prácticos, jefe de trabajos prácticos, profesor de tipo adjunto, asociado, titular. Entonces son variables que tienen un orden, y de ese orden está empleado por una jerarquía. Y esa jerarquía generalmente uno la puede ordenar de menor a mayor. Y las que son cuantitativas se pueden definir como discretas o continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando entre valor y valor no hay valores intermedios. La edad de una persona o tiene 35 o tiene 36 o tiene 30. Generalmente la edad se toma en el punto medio del año. Por eso los que cumplen, si en cierta etapa del año, los colocan, por ejemplo, en la primaria en un grado superior o no. Pero la edad es una variable discreta. Yo no puedo decir que una persona tiene 36,5 años, o tiene 36 o tiene 37. Y las que son de tipo, por ejemplo, número de hijos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 o no tiene. Entonces son variables discretas. O las que son continuas, en donde yo entre valor y valor puedo tener infinitos valores. ¿Sí? Y generalmente uno, dependiendo del instrumento de medida, lo puede acercar más o menos a cifras decimales. Por ejemplo, si yo mido con 1 metro, puedo tener 1,56 m. En cambio, si mido con 1 micrómetro, puedo tener, qué sé yo, 1,568 m. Lo mismo cuando uno mide la masa por el peso atribuible a una persona. Yo puedo pesar 55,8 kilos, o depende cómo pese, por ejemplo, una droga, puede ser 580 miligramos o 583 miligramos. ¿Sí? 83,5. Eso va a depender del instrumento de medida. Pero son infinitos los valores que puede haber entre un valor y otro.
Y generalmente las mediciones que hacemos en química clínica, por ejemplo, ¿sí? Generalmente esas variables son continuas, ¿sí? Entonces, uno a veces puede acercarse más o menos al valor real, pero nunca lo va a conocer, ¿sí? Y acá tienen, bueno, tenían varias cosas para hacer, por ejemplo, ¿sí? Acá el primer problema, no sé si lo hicieron, ¿sí? Tenía varios atributos, ¿sí? Y estos atributos ustedes los pueden graficar, ¿sí? Mediante, por ejemplo, ¿qué pueden hacer con estos atributos? Que los ponen en una tabla de frecuencias, en donde ponen el atributo, el valor que tiene X, y la tabla de frecuencias en el eje Y. ¿Qué pueden hacer con esto? A ver si lo hicieron alguno. Se podría hacer un gráfico de torta, por ejemplo, Por ejemplo, por ejemplo. o un Entonces gráfico ahí, de barras. sí, el de tortas generalmente para este tipo es mucho más visible, ¿m? Es mucho más rico a la vista, porque aparte en el gráfico de tortas uno en el Excel puede estimar directamente los porcentajes. Entonces directamente el Excel estima el porcentaje y uno no tiene que hacerlo, ¿m? Directamente en el mismo gráfico uno puede hacer directamente esto con un gráfico de tortas y le da el porcentaje, ¿m? Fíjense si lo hicieron, a ver qué porcentajes obtuvieron. En dieta severa, miedo a engordar, o sea, esto tenían que ir colocándolo en una tabla de doble entrada, donde tienen el eje de las X, el atributo, y en el eje de las Y las frecuencias. A ver, ¿alguien lo hizo? A ver qué porcentajes obtuvieron. Sí, a mí me quedó el uso de laxantes 18,5%. Vayan juntando entre ustedes, sí. Ah, hiperactividad 14,8%, miedo a engordar 11,1%, dieta severa 33,3% y uso de ropa holgada 22,2%. ¿Está? Y eso lo pueden poner en un gráfico de tortas y mostrar los porcentajes de cada uno. Acá no sé si les preguntaba algo más. Resumen la información en la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué tipo de variables se estudia en este caso? Cualitativa. Primero tienen que Cualitativa. definir es cualitativa. Bien. Dependiendo de si es cualitativa. ¿Tiene algún orden esto? ¿Algún orden jerárquico? No. Entonces sería No, nada. policotómica. ¿Está? Bien. Los porcentajes se los da directamente si lo hacen en Excel, y el gráfico, generalmente un gráfico de todo. Puede ser un gráfico de barras. Pasa que el gráfico de barras a veces se confunde con el gráfico de frecuencias, ¿sí? Que también está asociado, pero a veces para esto es mejor hacer un gráfico de torta. Bueno, acá en indicar qué variables son cualitativas y cuantitativas, ¿tuvieron problema con esto? Pregunten ahora o callen para siempre. No, con esto no. ¿Ninguno? Yo por lo Bien. menos no tuve. ¿En la C tampoco? No. Bien. Bien, el primero, ejercicio 1. Bueno, ya me voy al Excel. Tengo que acá para mostrar. ¿Se ve el Excel de fondo? ¿Sí? ¿Lo ven Sí, sí, todos? sí. Bien. Bueno. Yo lo que hice fue copiar los datos a una celda y después colocarlos en el Excel en forma aleatoria, y después con una función que tiene Excel, sombreando todos los valores. Yo ya lo había hecho esto. Después paré porque digo, si no, no voy a tener nada que mostrarles. Donde dice datos, dice ordenar. ¿Ven acá? ¿Ven todos? Entonces, cuando uno lo ordena, lo que hace Excel es ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor. Depende cómo quieran ordenarlos ustedes, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué me pide? Vamos a ver, ¿qué me pide el ejercicio? A ver, ¿quién me lo lee? Así no voy de una pantalla a la otra. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Primero construir una tabla de frecuencias absolutas de estos resultados. Bien, entonces, ¿qué valores tengo? 3, 4, Entonces yo puedo poner hasta el X sub I
¿sí? Que son los valores que va a tomar, 3, 4, 5, 6. Con poner 2 o 3 valores ya está. Y si tiro para abajo sería hasta 11, ¿no? Que es el valor máximo. Supongo que no lo sé, la tengo desordenada. Hay varias formas de trabajar con Excel. A mí me gusta trabajar mucho con fórmulas. Entonces, primero, n. ¿Cuál es el n que tengo? Ahí me dice en el apartado, en el título del ejercicio, que el n es de 50, ¿no? Bueno, lo vemos. Pongo igual. Cada vez que uno, no sé si sabe usar Excel, por ahí es redundante lo que les voy a decir, pero bueno. Cuando uno pone igual, lo que le está introduciendo a la celda es una fórmula. Las fórmulas pueden ser de distintos tipos. Las fórmulas pueden ser manuales, donde uno, por ejemplo, suma 2 valores o hace el cociente entre 2 valores, etc. O puede ir al archivo de fórmulas de Excel. Si yo ya sé la fórmula, no necesito ir. Yo necesito contar, a ver si acá hay 50 valores. Entonces le pongo contará. Y fíjense que me equivoqué. Contata puse. Si pongo contara, fíjense que ya me pone el Excel la fórmula. ¿Sí? O sea, me pone que la función está en Excel. Pongo un signo de, un paréntesis, perdón, y acá me pide los valores. Entonces, sombreo los valores que quiero contar. Le doy Enter y me dice que ahí hay 50 valores. Fíjense que si voy a la fórmula, voy a la parte de arriba de fórmulas, me está diciendo que el valor que estoy buscando está en este rango. Aceptar y ahí me quedo. Bien. Yo ahora voy a buscar el valor mínimo. Entonces pongo min o mínimo, como quieran ustedes, como título, ¿no? Y el máximo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces pongo acá min y pinto todo no, acá me equivoqué, perdón. Voy acá. Y pinto el rango desde el mínimo es 3. ¿Sí? Como voy a poner el máximo, lo que hago es con F4 lo fijo en fila y columna. Entonces fíjense, el rango ya lo fijé en fila y columna. Lo podría haber hecho antes también, ¿eh? Y lo copio hacia abajo. Lo que pasa es que me está poniendo el mínimo. Entonces acá le cambio, en vez de min, le pongo máximo. El máximo es 11. O sea que está bien. Los valores van de 3 a 11. Ahora quiero calcular la frecuencia de cada uno de los valores. Yo lo podría contar a mano a esto, pero no tiene sentido contarlo a mano. Entonces, al lado del 3 le pongo igual. Y le voy a escribir frecuencia. Y un paréntesis. Me voy a ir acá para que vean qué es lo que hago. Voy a datos y selecciono todos los datos. Y después voy a grupos y los grupos son estos que están acá. Y le pongo igual. Fíjense que me puso el primero solo. ¿Lo ven? Solamente el primero. ¿Qué toca hacer ahora? Sombrear hasta el último. Pararme acá. Sombrearlo. Control, Shift, Enter. Y automáticamente me puso toda la frecuencia. ¿Sí? No me hizo falta contarlos a mano. Acá pongo frecuencia absoluta. Porque se acuerdan que hay una frecuencia, no una frecuencia, una frecuencia. No puedo hablar. Hace mucho que no me agarraba la congestión así. Va, del año pasado. Y acá una frecuencia relativa. Profe, una consulta. ¿Para Sí. qué es el Control Shift Enter? ¿Qué comando es? Ese comando es para que, en relación a lo que vos pusiste de la fórmula, que está solamente en la primera fila, te cuente y te ponga lo de las demás. Si no, no te lo hace. Es más, te voy a mostrar algo ahora. Fíjate que vos ahora tenés 2 corchetes que antes no estaban. Esos corchetes te están diciendo que esta es una tabla que está anidada a todas las celdas. Con lo cual lo que hizo fue
contarte en toda la serie de datos y dependiendo del atributo de datos que vos le pusiste acá, o sea, la frecuencia 4, ¿cuántos con 4 tenés en la tabla de valores? ¿Mm? ¿Cuántos con 5? ¿Cuántos? Fíjate que ya cambió. Antes solamente tenías la igual frecuencia y nada más. Ahora te le puso corchetes. El corchete está diciendo que esto pertenece a una matriz de datos. Esa matriz de datos la construye mediante el cruce de valores que hay en la tabla de frecuencias y en la tabla de grupos, que es lo que vos le pusiste. ¿Está? Bien. ¿Se acuerdan que era la frecuencia relativa? En la frecuencia, pero en porcentaje. Exactamente. Entonces, uno lo que puede hacer acá es igual. ¿Cuál era el valor total? ¿Sí? El valor total era el n. Entonces, si esto lo divido por, y me voy acá, y lo divido por el n, me da la frecuencia relativa. ¿Está? Ahora, como ese valor va a cambiar dependiendo de la frecuencia, pero va a ser igual para todo el total, si el n es el mismo, le pongo F4. Y ahora lo corro hacia abajo. Y ahí me tiró toda la frecuencia relativa. Fíjense que no está en porcentaje, ¿lo ven? Sombreo todo, voy a formato de celdas y en número le pongo que me ponga porcentaje con un solo decimal. Basta y sobra. Y ahí ya me lo puso en porcentaje. No hace falta hacerlo. Y vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada lo que hago es trasladar la primera frecuencia, ¿sí? Y después decirle que a esta primera frecuencia me le sume la segunda. Pim. Y después lo tiro hacia abajo. En total acá tengo que tener 50. Porque esa es la frecuencia acumulada. ¿Qué significaría la frecuencia acumulada? O sea, Eh, ¿para qué nos ¿Para sirve? qué? Ahora vas a ver. Porque si yo hago un gráfico, ahora vas a ver. Ahora lo que hago es copiar esto, sombrear, perdón, esto y esto. ¿Está? Y me voy a insertar. Gráficos. ¿Qué gráficos? Y yo quiero un gráfico mixto. Entonces me voy a todos los gráficos y quiero un gráfico que haga... a ver dónde está. Este. Un cuadro combinado. En donde la frecuencia... la acumulada me la ponga en el segundo eje, no en el primero. Ahora les muestro lo que hice. Fíjense que en este gráfico, que capaz que lo hicieron ustedes ahí, esto es valores de eritrosedimentación, ¿sí? El X sub I, ahora tengo que ir acá, voy a seleccionar datos, y esta la tengo que quitar, no me sirve. Y ahora me quedó un hermoso gráfico en donde se ve la frecuencia absoluta en un eje y la acumulada en otro. Si ustedes se acuerdan algo de estadística, esta distribución de datos es simétrica. O sea, aparte se ve claramente que es simétrica, ¿sí? Pero, ¿cómo me doy cuenta que es simétrica? Primero por el histograma que me muestra. Esto es un histograma de frecuencias. Y después porque la frecuencia acumulada, si ustedes la ven, sigue un comportamiento sigmoideo, como si fuera una alostérica. Entonces, esto que al principio no tiene inclinación, tiene una pendiente, digamos que va subiendo de a poco, después sube de golpe y después se achata, me está diciendo que esta gráfica es del tipo de una curva gaussiana. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo con Excel? Sí, y una consulta, ¿cómo se vería si no fuera simétrica? O lo vamos a ver en otro ejercicio. Y generalmente vos tenés que ver que podés tener una curva con simetría positiva o asimetría, o sea, la simetría puede ser positiva o negativa, si es asimétrica. Entonces, primero se ve que los valores acumulan al principio y después decaen.
¿sí? Entonces vos lo que ves es una pendiente abrupta y después que se baja. O al revés, con una pendiente con una simetría negativa, o sea que apunta la cola hacia los X negativos. Entonces lo ves al revés. Primero viene bajo y después a lo último termina acumulando. Entonces generalmente se ven curvas que son totalmente al revés de esta curva, que es bien simétrica. Después yo les pongo ejemplos de alguna que les pueda generar que sean asimétricas, para que tengan. Yo siempre lo que hago después es tratar de arreglarlo esto, centrarlo. Esto se puede, con esto se puede alinear, se ajusta el texto. Acá se centra, vertical vamos a ponerlo central y horizontal lo vamos a justificar. Aceptar, y fíjense que me lo escribe todo en una sola columna, no hace falta. Me achica mucho los datos. Esto porque uno después se lo quiere imprimir para que no me ocupe tanto la impresión. Pero esto, bueno, es cuestión después de ir haciéndolo, ir viéndolo. Pero fíjense acá, fíjense qué preguntas hacía así no me voy de pantalla. ¿Qué les decía? A ver, así lo vamos viendo. Construir la tabla de frecuencias, ya está. Listo, ¿qué más? Calcular las frecuencias relativas, Sí, que eso también está. ya está, En C decía las frecuencias acumuladas, ya está, y el D decía dibujar un gráfico de barras con las ya está. frecuencias absolutas acumuladas y en el mismo gráfico. En el mismo gráfico, ¿está? Fíjense que son dos ejes, un eje principal y un eje secundario. ¿Está? Profe, yo había querido hacer el gráfico, pero cuando quería hacer el gráfico me decía como que tenía que definir mediante como intervalos, como las barras, no sé por qué. No, eso Pero depende bueno, y cómo no, vos podés definirlo por claro. intervalos también, ¿eh? Pero por eso tenés que hacer Sturges para eso. No sé, yo no lo hice igual que usted, pero, o sea, no sé, cuando lo fui a hacer como que me lo cortaba como en intervalos y bueno, no lo podía, no me salía así. Con Excel, Pero decís vos, sí, hacerlo sí, con Excel. sí. Es raro, porque Excel generalmente no te pone intervalos, porque no tiene para ponerlos, los tenés que poner vos. ¿Sí? Eso es raro, no sé. Claro, por eso, como no me salía, en el gráfico me salía nada más, digo, bueno, capaz que tengo que yo darle los intervalos Sí, sí, y armarlo, pero eso pero. sí vos lo armás por intervalos, si no, no. Si no, fíjate que Claro, no, pero yo recién sí, lo que el hice gráfico fue, no lo había hecho por intervalos, pero me salía así. Pero bueno, ahora voy a intentar hacerlo así y capaz que salga, voy a ver. sí, uno lo puede hacer por intervalos, pero le tenés que vos decir vos los intervalos a Excel. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien. ¿Algo más de este, del primero? Pedía calcular las medidas de tendencia central, Bien, promedio, mediana y modo. bien. Ahí me pide eso. Yo lo puedo hacer con Excel también a eso. Entonces, si quiero ver, por ejemplo, el promedio, la mediana, el modo, la varianza, el rango, por ejemplo, qué sé yo, todas las medidas que tengo. Pero el promedio, ya tengo acá seteado el rango, lo tiro para abajo y después le voy cambiando los nombres. Entonces, el promedio es promedio, no tiene otro nombre. Yo pues ya conozco ustedes van a tener que familiarizarse de a poco con los nombres de las. La mediana, si no me equivoco, es med. Media acotada, mediana. Ahí está ahí abajo. Si se equivocan en algún momento, fíjense que yo lo escribí con minúscula y me lo pone en mayúscula. ¿Sí? Yo me acuerdo si es modo moda, es moda. ¿Ve que tiene ahí abajo? A ver. Vamos para el otro lado. Moda. ¿Está? Y la varianza es bar. Hay bar y bar P, ojo. La bar es la muestral y la bar P es la poblacional. Siempre tengo que utilizar la. Acá me olvidé, pongo control más y eso me da un lugar más en la celda. Vamos a calcular la dispersión, ya que estamos.
La dispersión la pueden calcular directamente con el Excel, o si no, sacar la raíz cuadrada de lo anterior. Es lo mismo. Pero si no, esto lo copian para abajo y en vez de... sí, es this best. This best. Es la muestral, ¿no? Y el rango, ¿se acuerdan qué era? El máximo menos el mínimo. ¿Está? Yo acá podría calcular Sturges. ¿Se acuerdan de esto de estadística? Es una formulita. ¿Cuál era la de Sturges? Esa no Sturges la- es para ver cuántos intervalos de clase tengo que usar. Que depende de n eso. Entonces es 1 más 3,33 para no poner el logaritmo de 2 por... No, puse por no, puse cualquier cosa. Por el log, el decimal de n, que es 50. En 7 intervalos habría que hacerlo esto. Ve que me da 6, y pico. Yo le puedo poner a esto primero, si quiero, redondear, para no tener que hacer la mano, ¿no? Cierro paréntesis ahí. Redondear. ¿Por qué no me lo toma? Redondear. ¿Qué no me está tomando? No, no es que me conectes con nadie. Ahí está, la tiene. ¿Por qué no me la están tomando? Ha introducido muy pocos argumentos. ¿Qué le pasa? Hoy anduvo, hoy no anda. Ahí está. No, no me la tomo. Bueno, no importa. No me toma la función, no sé por qué. Hoy me la tomó, ahora no me la toma. A veces se le pela un cable. Entonces la puedo redondear a mano. Saco los decimales y ya está. Listo. Vamos a poner uno más. O sea, me está diciendo que esto lo tendría que hacer en 7 intervalos. No. ¿Está? Y fíjense qué intervalos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tiene mucho sentido hacerlo en intervalos a esto. Podría ser de a 2. De 3 a 5. A ver, por ejemplo, lo que me preguntaste vos hoy. Supongamos que yo lo quiero hacer en intervalos. De 3 a 5. De 5 a 7. De 7 a 9. Y de 9 a 11. ¿Ves lo que estoy haciendo acá? Entonces le pongo límite superior, límite inferior. ¿Está? Estos son los intervalos que construí yo. Porque me parece que 7 es mucho, entonces hago menos intervalos. ¿Está claro? Entonces acá voy a poner frecuencia. Fíjense que acá cambió. O sea, no tengo los intervalos que tenía antes. Entonces voy a poner igual frecuencia. Si antes no tenía intervalos, ahora sí tengo. Y me voy acá a frecuencia para tomarlo. Los datos son estos. ¿Sí? Pero ahora, los grupos, no tengo que tomar toda la tabla. Tomo solamente el superior. Nada más. ¿Sí? Y le pongo a aceptar. Tomo todo esto, sombreo acá, Control Shift Enter, y ahí me dio los intervalos. A ver si está bien. A ver si está bien. Sí, son 50. ¿Está? Como yo lo construía esto, me da otra información. Me está diciendo que la mayor cantidad de valores estaría entre 5 y 7. ¿Sí? Y esto también lo puedo graficar. Ahora, ojo, para graficarlo no puedo graficarlo así.
tengo que poner un asterisco 3 a 5. La pregunta es ¿por qué el asterisco? Porque si no me lo toma como una fecha. Un asterisco le puedo poner si quiero pero algo que me esté diciendo de que esto para el Excel no es un número. Porque si yo le pongo 3-5, fíjense, me lo toma como una fecha. Me lo toma como el 3 de mayo. ¿Está? Entonces le tengo que poner algo que simbolice otra cosa. De 5 a 7. Y esto le tengo que poner de 7 a 9. Y de 9 a 11. Una vez que tengo esto, directamente traslado las frecuencias que tengo acá. Le pongo igual y después lo copio para abajo. No hace falta copiar la mano. Copio, acá pongo intervalos. Y acá pongo frecuencia. Y después lo que hago es graficarlo. Tomo estos dos. Voy a insertar. Gráficos recomendados. Y me hace un gráfico de barra. Acá le puedo cambiar, le puedo poner cualquier cosa. Pero generalmente me va a poner un gráfico de este tipo. O de este tipo. ¿Está? Y ahí me hizo otro gráfico similar al anterior. Es más rico el primero que este, ¿no? Si se fijan, me está diciendo lo mismo, pero es más rico el primero que el segundo. Acá me pone los intervalos y acá me pone la frecuencia. Después modifico el título, los esto, bueno. Después si necesitan información, yo les enseño a hacerlo, pero es muy fácil esto. Uno se para en el eje y una vez que está posicionado en el eje, le da formato al eje y, bueno, acá no se ve, está acá acostado. Y dando formato al eje yo puedo cambiar la escala, puedo cambiar el sombreado, le puedo dar muchos atributos. En ese sentido el Excel es muy rico para poder trabajar. ¿Está? ¿Quedó más o menos este? Entonces, ¿seguro? Bien. Segundo, ese es interesante. ¿Qué decía el segundo? A ver. Les daba una serie de valores. Ah, perdón, otra cosa. Espere. No, que si no me... bueno, acá a mí siempre me gusta trabajar ordenado. Acá voy a sacarle decimales para no tener tantos. Fíjense una cosa. Esto que hice yo acá, hacer todo esto a mano, el Excel lo hace solo. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Y síganme los pasos. Después van a tener el video para verlo, ¿no? Me voy a archivos y me voy a opciones. En el cuadro de opciones me voy a complementos. Y a donde dice administrar complementos de Excel le pongo IR. ¿Sí? Yo acá lo tengo ya seteado. Herramientas de análisis, herramientas para análisis de Visual Basic, que yo las uso, y el software. Y le pongo aceptar. Ustedes van a hacer el primero nada más. Herramientas de análisis. Una vez que hice eso, ¿sí? Me va a aparecer en datos, análisis de datos. ¿Sí? ¿Lo ven acá arriba? Voy a análisis de datos, vamos a trabajar todo el cuatrimestre con esto, así que háganlo en complementos. Y voy a ir a estadística descriptiva, de todas las funciones que tiene. ¿Qué quiere ver dónde está? Coeficiente, covarianza, estadística descriptiva. Esta. Le pongo aceptar. Me pone rango de entrada. Rango de entrada, el rango que usamos. Este. ¿Está? Rango de salida. ¿Lo puedo hacer en otra hoja o en esta misma? Yo lo voy a hacer en esta misma, para comparar. Y lo voy a poner ahí. Y le voy a pedir que me ponga el resumen de estadísticas y un nivel de confianza del 95%. Rótulos en la primera fila, no me acuerdo si los puse. Vamos a tomar todo de vuelta. Porque si hay más de una... Sí, valores de litro.
Rótulos en la primera fila. O sea, la primera fila no me la cuenta como valor, es rótulo nada más. Y con aceptar, no me tomo rango de salida. Rango de salida, ahí. A ver ahora si me lo puso. Ahí está. Bueno, a ver si se ve. Voy a correr el gráfico. Y fíjense que acá me puso, tengo que ponerlo más arriba, así se ve. La media, perdón, que es la misma que acá, 6,98, ¿la ven? Y me puso la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el coeficiente de kurtosis, depende cómo sea la campana, ¿no? El coeficiente de asimetría, que al ser 0 es que es simétrica. El rango, el mínimo, el máximo, o sea, todo lo que hice a mano me lo hace el Excel. No necesito hacerlo. ¿Está claro? ¿Sí? Porque no tiene sentido hoy en día trabajar manual cuando uno puede trabajar con el mismo software que ya tiene un paquete estadístico que lo podemos usar, que es la idea de usarlo. ¿Está? Te Bien. hago una pregunta Sí, 2. que me quedó de lo anterior. Sí. Por ahí media tonta, pero todo el casillero que tenías con los números con coma al principio, ¿eso Sí. te lo divide el Excel en celdas directamente o tenés que hacerlo a mano? No, el tema es el siguiente, si yo lo tengo como ahí en el Word, en una sola fila, ¿sí? Del Word, no, lo tengo que pasar a mano, no me queda otra. Fíjate que en el segundo ejercicio vas a encontrar todos estos valores que son de absorbancia. Yo los copié, los pegué y después los fui moviendo. ¿Está? Pero Bien, ahí sí, buenísimo. porque es una tabla eso. ¿Está? Genial, gracias. Igual que la tercera, la que tiene los valores de... No sé si la tengo por acá. Espérate. No, creo que no la pegué a propósito para pegarlas con ustedes. Ahora después la pego. Pero en el segundo caso, viste que tienen un ejercicio que tienen las lecturas de absorbancia en un equipo del blanco de muestra, del blanco correctivo, perdón. ¿Sí? Como tienen eso, fíjense que esto va cambiando día por día. Entonces, eso lo tienen del día 1 al 50. Tienen todos los valores, y yo lo que hice con Excel fue primero pegar toda la tabla y después irla corriendo. ¿Está? O sea, le puse una celda, la primera celda puse todos los valores en forma correlativa, del 1 al 50. Uno lo que hace es poner 1, 2, nada más, y después sombrea los dos, y fíjense que el Excel puede o ponerse, ve que se pone en negro el cursor. Si se pone en negro al costado, supongamos yo pongo 1 y abajo el 2, ¿sí? Sombreo los dos. Si se pone el negro, que dice que al tirar para abajo, al arrastrar hacia abajo, lo que hace es rellenar celdas. Esto lo puede hacer con valores, lo puede hacer con los días de la semana, por ejemplo. Muy práctico para esto. Que lo puedo hacer en columna o en fila, es lo mismo. Ven que voy a una hoja nueva, así se los... Acá. Yo acá pongo lunes, por ejemplo, y al lado pongo martes para hacer yo lo hago esto para las asignaturas, para hacer las planificaciones. Lunes, martes. Sombreo los dos y yo tengo los hasta el viernes. Se me pone martes, miércoles, jueves y viernes. Necesito hacerlo. ¿Está? Y yo, por ejemplo, qué sé yo, acá tengo el día primero, ¿ven? Primero de abril. Yo empecé el 1 de abril. Si lo copio hasta abajo, me va a poner 2 de abril. Ahora, si yo tengo a la semana, sería 8 de abril. A ver si me lo hace. Entonces, ven, me pone 15, 22, 29, 6 de mayo. Necesito hacerlo a mano. Me lo rellena dependiendo de la necesidad que tengo yo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces acá voy poniendo, qué sé yo, los temas, no sé, lo que se me ocurra. En eso el Excel es muy plástico para trabajar. Y yo les recomiendo cuando trabajen, Excel es lo mejor que tiene Office. Pasa que tiene muchísimas cosas para hacer hasta macro. Yo programo en esto y se imaginan que programar es una ventaja porque uno no tiene que hacer la sentencia todas las veces.
Con el grabador de macros del Excel uno puede hacer una sentencia y poniéndole el grabador ya después la hace sola. Con un botón de comando ya la hace sola. Bien, vamos al segundo. El segundo ejercicio de la guía. El que tenían las absorbancias, ¿sí? En ese, ¿pudieron llegar a alguna conclusión? A ver qué les pregunta. Bueno, dice que se dan los resultados de una muestra de 50 lecturas de absorbancia del Ujú, reactivo de triglicéridos enzimático del blanco durante 50 días. ujú. Y primero te dice, realiza un gráfico en el que se muestren los datos, calcule las medidas de tendencia central y de dispersión, cuál describe mejor la tendencia de esta distribución de datos, cuál es el rango de la distribución de datos, y a lo último pregunta, dice que si usted lee en el inserto la siguiente leyenda, no utilizar la absorbancia inicial del reactivo medida a 500 nanómetros, si la absorbancia inicial del reactivo medida a 500 nanómetros es mayor a 0,15, utilizando agua como blanco, puede descartar algún valor, porque puede inferir alguna conclusión que ocurrió en el día 30. Bien, a ver, escucho. Yo ahí ya les mostré ahí tienen un gráfico. ¿Qué pueden inferir ahora? Y que entre los días 27 más o menos y 29, 30 tuviste una fluctuación en los valores de las mediciones. Bien, y con relación a lo que pregunta, ¿qué puede haber pasado? Que podés haber cometido algún error. ¿Es un error operacional? Tenés, tenés dos puntos en la misma dirección, con una tendencia, así que podría ser algo sistemático. ¿Y qué? A ver, vamos a analizar. Fíjense que la absorbancia, si yo miro bien, ¿no? Viene 103, 105, 104 y de golpe pasa 108, 111, 112, después 125, 131, 145, empieza a aumentar, ¿no? Y después abruptamente, ¿sí? Fíjense que el día 30 se va... no, pasa que yo la ordené a propósito. Ustedes la tienen por orden ahí. ¿Qué pasa el día 30? Que es el gráfico este, ¿no? Sí, podría ser inicialmente que hay como un error sistemático, que es como que va aumentando de a poco, tiene Sí, cada más vez que un error una... acá, lo que estaría pasando es que hay una oxidación de la matriz del reactivo, ¿sí? Estos reactivos resulta que triglicéridos que stringan, como glucemia, como ácido úrico, como colesterol. Pero estos reactivos, que son enzimáticos, se pueden oxidar. Entonces acá se oxidó y evidentemente el día 30 se cambió el reactivo. Preparó nuevo, etcétera. Algunos recuerden que están las dos líneas, la línea líquida y la enzimática. La línea líquida, AA, generalmente tiene más color de base, pero es mucho más estable en el tiempo. No hay que preparar nada. En cambio, la enzimática viene todo por separado. Viene el fenol, la 4-aminosferazona y vienen las enzimas por separado. Entonces uno generalmente lo prepara y eso tiene una estabilidad. Evidentemente, acá lo que me está diciendo es que tiene una estabilidad en el tiempo. Ya posteriormente, este tiempo, evidentemente tengo que cambiar la matriz del reactivo. Tengo que preparar nuevo. Acá para hacer el cálculo de los datos a nivel de lo que ocurre a nivel estadístico, ustedes lo que pueden hacer directamente es, como les mostré recién, van a análisis de datos, estadística descriptiva, y seleccionan ahora esta matriz de datos. Vamos a dar la lectura también. Hasta el día 50. Entonces, rango de salida,
Vamos a ponerlo acá al lado. ¿Ve lo que hice yo? Fue copiar la tabla así, esta cual está, y después la fui pasando. Vamos a ponerlo por acá para que no me... Y le vamos a decir, está bien, listo. Y ahí ya me calculó todos los datos. ¿Sí? La media, el error típico, la mediana, la moda. Fíjense que la media, ¿cuál es el problema de la media? La media aritmética, ¿no? En relación a las demás. Media de tendencia central. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué problema tiene la media? Que se ve afectada por los extremos, ¿puede ser? Exactamente. Entonces, la mediana es mucho más inmune a eso. ¿Está? Y a veces hay que utilizar la moda cuando generalmente hay dos valores que son mayoritarios. Entonces uno puede tomar una moda principal y una moda secundaria. Entonces uno generalmente primero grafica los datos fundamentalmente para ver esto, para ver cuál puede ser el comportamiento de la descripción de los datos, qué tipo de distribución tiene. Entonces, dependiendo del tipo de distribución, uno puede directamente inferir conclusiones a ello. ¿Está? ¿Quedó ¿Cuál es la finalidad de esto? Fíjense que acá el dato está cortado porque yo lo que hice fue poner el límite en 0,15 o 0,150, que es lo que me dice como valor máximo de absorbancia. Y acá evidentemente hay acá se ve mucho más agrandado esto que acá no se ve, donde acá los valores comienzan a subir. Y esto hace de que de alguna manera... Perdón, una consulta. Entonces nosotros podríamos descartar los valores del día 28 y 29. En realidad esos días no habría que haber trabajado con ese reactivo. Se trabajó Claro. mal. Bien. Profe, pero una Antiguamente, consulta. sí, Esto sería como un estándar, como un control interno, ¿no? Que vos estarías haciendo. claro, antiguamente ustedes piensan que cuando no había autoanalizadores, ¿sí? Porque esto lo hace el autoanalizador solo. Uno a la mañana cuando llega, generalmente en forma rutinaria, lo que hace primero un blanco de fotómetro, que lo que hace es ver que todas las celdas, ¿sí? Tienen por lo menos la misma sensibilidad en cuanto a la absorbancia, ¿sí? Así que no están sucias, porque a veces uno, qué sé yo, no sé, utiliza el equipo tanto de rutina como de guardia. Y a veces puede pasar que, qué sé yo, no sé, dejan el equipo a la noche y no le hacen los lavados correspondientes y puede haber precipitados de reactivos como el de creatinina, por ejemplo, que son muy sucios. Entonces, eso puede inferir después, el día de mañana, en la performance de cada una de las celdas. Celdas que no tienen la misma, ¿sí?, sensibilidad en cuanto al pasaje de luz, y eso me puede generalmente dar un resultado erróneo. Entonces primero hace un blanco fotométrico. Lo que hace es poner agua en las celdas y medir a todas las longitudes de onda y hace un blanco de fotómetro. Una vez que está hecho eso, con cada uno de los reactivos hace un blanco de reactivo. Eso es automático, entonces ya uno tiene generalmente la salvedad de que eso está hecho. Antiguamente, cuando no existía esto, y en los laboratorios que todavía no tienen equipos automatizados, lo que uno hace por rutina es medir el blanco de reactivo. Entonces eso me da una idea si el reactivo está oxidado o no. ¿Está claro? Sí, además del estándar, ¿no? Además de procesar el estándar, porque ¿qué pasa? ¿Qué les parece que puede pasar si el reactivo está oxidado? ¿En qué influye en la curva de calibraciones? Ya lo vamos a ver después, eso, más en detenimiento. Pero ¿en qué les parece que puede influir si el reactivo que yo estoy de alguna manera utilizando tiene una mayor absorbancia el blanco? Por ejemplo, en este caso. ¿En qué puede inferir en la curva de calibraciones? Y obviamente en el resultado final, ¿no? De los pacientes. Te va a dar por debajo porque le vas a restar una mayor absorbancia. ¿Por debajo? ¿O puedo tener menor lugar para medir en la pendiente? Es como que la pendiente me queda más chica ahora. ¿Se entiende? Es decir, si yo Bien. tengo el blanco, generalmente tengo la pendiente. Si el blanco está más arriba, se me traduce y la pendiente me queda más corta. Es menos lo que puedo medir. Entonces, a valores altos de absorbancia,
donde muestras patológicas de paciente, tendrías que medirlas con mayor sensibilidad, no tiene discriminación ahí. Entonces, por eso me fuerza a cambiar el blanco, la matriz del reactivo. ¿Está claro eso? Después, cuando lleguemos a curva de calibración, lo vamos a ver un poquito con más detenimiento. Pero lo que se corre es B, es la ordenada al origen. ¿Está? Bien. Vamos al... El de litro está... Este de lectura quedó más o menos, entonces este... Bien. Vamos al ejercicio 3. Que yo voy a copiar la tabla. Y fíjense que acá, como ya está, lo que preguntabas vos, como está en tabla, si yo... voy a poner una hoja nueva, así... Con el más, me pone una hoja y le puedo cambiar el nombre y le pongo seminario -1-2 para que vean que es otra hoja del mismo seminario. Me paro en la primera celda, control B corta o pegar. Y fíjense que me lo pegó, ¿lo ven? Me pegó la tabla que decía de ahí. Cuando ya está en tabla en Word, no hay ningún problema, lo pega. Bien. ¿Qué pregunta esto? A ver. ¿Se entiende lo que es la tabla, no? La tabla me muestra edades, me discrimina en varones y mujeres trabajadoras y no trabajadoras. Y después me pone una tabla total. Acá están los trabajadores y no trabajadores. Se me sumó estos 2 varones, ¿sí? Con estos 25 y acá me puso 27. ¿Está? Bien, vamos. Lo que pide en el A es representar gráficamente la distribución de frecuencias en aquellas personas que son trabajadoras y padecen de tuberculosis. Bien. Y en el B, graficar también la distribución de frecuencias, pero en varones no trabajadores. Y la C, del número, hacer también un gráfico de distribución de frecuencias, pero del número total de mujeres que padecen tuberculosis. Bien. Y después Entonces, hace más preguntas, pero bueno, esa es la bien. primera como parte. Bien, entonces esos son varones y mujeres, ¿sí? Trabajadoras y no trabajadoras que pueden ser tuberculosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice al principio? La primera, aunque sea cualquiera de todas, me pide un gráfico de, vamos, Personas trabajadoras que tienen tuberculosis. trabajadoras, o sea, totales, que tienen Sí, tuberculosis, y sí, discriminado sí, por sí. edad. Entonces, lo que hago es, selecciono esta y tengo que seleccionar, esperen, esta edad vamos a ponerla acá, la voy a bajar ahí. Selecciono esta y selecciono esta. ¿Está? Son 2 ¿No totales, ¿no? sería el total pero de los trabajadores? Claro, No de ma- los trabajadores sería. está bien, no, por eso no. Esto y esto. Voy a insertar gráficos recomendados. Y acá fíjense que apareció un problema. Para crear un gráfico, seleccione las celdas que contienen los datos que quiere usar. ¿Sí? El tema es el siguiente, que como no son contiguas, ¿lo ven? No están contiguas, a veces el Excel no me los toma. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar y, o puedo hacer así, igual, y copiarlo para abajo. ¿Está? Uno más. Y acá igual. Y copiarlo para abajo. Y a ver si ahora me deja. Ahí me dejó. ¿Lo ven? ¿Está claro? Con aceptar, ya me hizo el gráfico. No tengo que hacer más nada. Una ¿Está? pregunta, ¿pusiste igual y copiaste la Igual, celda? no, igual porque, a ver, voy de vuelta. Vamos con el otro, así me ves. Este es el primer gráfico, ¿no? Estos son, le podemos poner como título, trabajadores con tuberculosis.
¿Está? Y ahí me puso, fíjense, acá la edad, ¿la ven abajo? Y acá, si quiero dar formato al eje, máximo, mínimo, no. A ver, es más fácil así. Me paro acá, en el más y en la pluma, ¿sí? Y acá, por ejemplo, título de los ejes. Entonces acá, edades, ¿sí? Y haciendo doble clic adentro del recuadro, me deja frecuencia absoluta. ¿Está? Y ya está. Ya me puso los títulos. Sí, vamos con el segundo. ¿Qué más te pide? Era también por edades, pero en varones no trabajadores. Entonces, el de edad puedo, si yo selecciono toda la celda y presiono control, ¿sí? Fíjense que me pone una flecha, ¿la ven? Y lo arrastro hacia abajo. Y ya está. No tengo que hacer más nada. ¿Mm? Voy de vuelta. Selecciono todo, control, y voy para abajo. Y no sé por qué acá no me copió la primera. Bueno, no sé. Ahí está. No. Bueno. No le gustó hacerlo así. A veces pasa con Excel esto, ¿no? Pongo igual el primer valor. Me lo copia directamente. Me lo duplica. ¿Mm? Y ya está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Varones trabajadores. No trabajadores. Varones no trabajadores. Entonces, tengo que ir acá. Igual a esto. ¿Mm? Era Eso solo sería varones, totales. pero, o sea, Ah, varones no perdón, trabajadores. control Z. Igual, varones, acá. Ahí está. Listo. Lo centro. Y selecciono, insertar, gráfico recomendado. ¿Alcanzan a ver abajo esto? Bueno, uno puede hacerlo de este tipo y fíjense que esta es asimétrica. Es lo que preguntaban hoy. ¿Mm? Esta es bien asimétrica. Tiene una simetría positiva. O sea, la cola apunta hacia los ejes positivos. ¿Mm? Fíjense que si yo acá copio el primer valor, ¿está? Y después le digo que a este valor me le sume este valor. Y después lo copio hacia abajo. Me da la frecuencia. Esta sería la frecuencia absoluta. Y esta es la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Y acá voy a hacer lo mismo. Esto ya que estoy, lo copio, lo pego acá y le digo esta. Y acá le digo que a este valor me le sume este valor. Y ahora fíjense, yo el gráfico ya lo hice. Me paro arriba del gráfico, pero, y le digo seleccionar datos, ¿sí? Y le pongo agregar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero agregar? ¿Sí? Nombre de la serie. El nombre de la serie es el mismo que este. Es el mismo nombre. Y el valor de la serie ahora es este. Y fíjense que ahora me graficó la acumulada. ¿Lo ven? El mismo gráfico me hizo la acumulada. Ahora, lo tengo que arreglar. ¿Por qué?
Porque esta que es la acumulada, le voy a dar formato a la serie de datos. No, formato no. Le tengo que decir... Esperen. No, esto está bien. No. Tipo de gráfico acá. Cuadro combinado. Y en cuadro combinado a esto le tengo que poner en un eje secundario. A ver si me lo hace. Sí, no me gustó mucho cómo lo hizo. No, sí está bien. Está bien lo que hizo. 70. Son 90 valores, ¿no? Está bien, sí. Sí, no queda lindo el gráfico porque no está linda la distribución, pero a ver si acá hago lo mismo. Quiero ver una cosa. Inicio. Vamos acá. Formato del área. No. Seleccionar datos. Agregar. Nombre de la serie. Frecuencia acumulada. Y valores de la serie son estos. Ahí está. Y ahora tengo que cambiar. No tengo que cambiar algo, cambiar tipo de gráfico. Cuadro combinado. Ahí está. Sí, no queda muy lindo, pero es eso. Vamos a sacar esta. La voy a hacer de vuelta. Seleccionar datos. Agregar. Nombre de la serie. Frecuencia acumulada. Y valores de la serie son estos. Aceptar. Y ahora tengo que ir a tipo de gráfico. Cuadro combinado. Ahí está. ¿Ve que se ve tipo una gaussiana? Porque es simétrica. En cambio acá no. Que es bien asimétrica esta. ¿Está? Bien, ¿qué más? ¿Qué más pedía? ¿Qué se les ocurre que sería más rico hacer en este tipo de gráficos? A ver. Porque yo les puse ahí unas cosas, pero ¿qué les ocurre que podríamos comparar mejor? ¿Qué tipo de gráfico podrían hacer ahí que me da más información? Porque son trabajadores varones con tuberculosis, ¿sí? ¿Qué les parece que por la tabla de datos podríamos comparar mejor en un solo gráfico? Que a mí se me ocurrió, por ejemplo, ahora. Fíjense que ustedes están haciendo un trabajo de investigación con un test para detectar tuberculosis y les llegan estos datos. ¿Qué les parece que sería mejor comparar? A ver. Mujeres, varones y el total. Primero, ¿mezclarían primero mujeres y varones? No, pero por Eso ahí lo podrían compararlo hacer con los con solo totales, ¿no? mujer. Pero los totales ahí no me están diciendo nada. ¿No podrían comparar qué pasa con los varones trabajadores y no trabajadores a ver si hay diferencias significativas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, yo podría hacer un gráfico que sería mucho más rico, ¿no? Esto lo copio. También pueden hacer esto, ¿eh? Y lo pegan. Entonces, acá voy a poner varones trabajadores y varones no trabajadores.
¿Está? Acá pongo igual. Estos son los varones trabajadores, ¿no? Y copio para abajo. Y acá pongo igual. Varones no trabajadores. Y ahora sí hago un gráfico. ¿Qué les parece este? ¿Qué les dice este gráfico? A ver. Alguien que me lo pueda diseñar, a ver. Los azules son varones trabajadores. Y los naranjas son varones no trabajadores. ¿Qué les parece? Hay una diferencia en cuanto a los varones infectados y la edad que tienen, porque los trabajadores, la mayoría de los infectados, tienen entre 29 y 34 años, tiene una distribución más tipo Más simétrica. gaussiana, ponele. Sí, mientras que los no trabajadores es mayor mientras más jóvenes son. O sea, hay una diferencia significativa. ¿Con qué lo podrían analizar a esto? ¿Con qué tipo de estudio estadístico? ¿Qué les parece? ¿Qué podrían analizar acá? Podrían hacer una diferencia de medias, ¿no? Ustedes estudian. Entre valores trabajadores y no trabajadores. ¿Está? Y después podrían analizar, ¿qué más les pide? A ver. Después podrían analizarlo con mujeres, a ver si se repite la misma tendencia. ¿De acuerdo? ¿Qué más les pide? A ver. Profe, una consulta, pero para hacer el test de student, ¿no tenías que tener siempre distribución gaussiana? O sea, en el caso de los trabajadores tendrías, pero en los no Trabajadores trabajadores, no, puede ser una corrección o por lo menos poder delimitar a ver si entre sí son diferentes o no. Sí, en realidad, para ser usted estudiante tenés que ver que hay normalidad en los dos. Pero bueno, en este caso uno podría ya, ahí a simple vista, ya darse cuenta que son diferentes. ¿Está? Evidentemente la media de los dos tiene que ser diferente. Uno puede analizar ahí si la media, la mediana y el modo son diferentes. ¿Mm? o sea, ¿podrías o no compararlos? No Se podría podrías. comparar, por lo menos a simple vista se podría comparar, para ver si son diferentes o no. Independientemente si tienen los dos distribución normal o no. Evidentemente son diferentes. Uno podría con esto corroborarlo, a pesar de que el test de normalidad en el segundo no te va a dar que es normal la población. Bien, ¿qué más les pregunta? A ver. Después dice, ¿cuál es la edad en la que se observa con mayor frecuencia que no trabajan los varones y las mujeres? Sí, ¿cómo lo pueden hacer a eso? ¿Se acuerdan que tienen la frecuencia acumulada ahí, no? ¿Para qué les sirve la frecuencia acumulada? Porque me está preguntando a qué edad. Hay mayor frecuencia de varones que no trabajan, digamos. Y lo mismo es para mujeres. Bien. Ustedes podrían ahí ver, me dice, ¿cuál es la edad en la que se observa con mayor frecuencia que no trabajan varones y mujeres? ¿Qué podrían hacer ahí? Pero esto, teniendo en cuenta que esto te dice las personas que tienen tuberculosis pulmonar, ¿se podría asociar igual que los que tienen? Porque, bueno, no sé, ya no entendí mucho la pregunta. Sentía que
No, ahí te está preguntando, lo único que te pregunta acá es, ¿cuál es la edad en la que vos observás con mayor frecuencia que no trabajan varones y mujeres? Entonces uno mirando la tabla ya lo puede sacar a eso. ¿En qué edad? Vos fíjate que tenés no trabajadores. ¿Dónde tenés la mayor frecuencia de no trabajadores, varones y mujeres? ¿Dónde está la mayor frecuencia? En varones es entre los 14 y los 19, Exactamente. Y en y en mujeres, mujeres entre los 24 y los 29. claro. ¿Por qué puede estar asociado esto, por ejemplo? En mujeres por un tema de la edad fértil, la que tienen familia, etcétera, o planifican una familia, entonces en esa edad podría estar asociado a que no trabajen, ¿tá? Las mujeres. Y en los varones porque todavía no llegan a una conciencia de trabajo y bueno, todavía no trabajan. Pero bueno, pero eso lo puedes sacar de la tabla directamente, viendo las frecuencias. ¿Sí? O sea, haciendo con las frecuencias ya está, no hace falta hacer mucho. Pero después les pregunta, fíjense, por debajo de qué edad está el 50% de los varones. ¿Cómo hacen para sacar eso? ¿Se acuerdan que tienen la mediana? ¿Sí? ¿Cómo calcularían el tema de la mediana acá? A ver, si se acuerdan. Ahí me está preguntando de la varones totales. O sea que yo podría volver a copiar esto y pongo varones igual, me voy acá arriba, varones totales, ¿no? Bien. Dos cositas. Frecuencia acumulada, ¿para qué sirve? Si tengo la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan cómo hacíamos? Trasladábamos la primera y después lo que hacíamos era sumarle a esa la anterior, la posterior, perdón. Y ahí me da la frecuencia acumulada. ¿Está? Bien. ¿Cuánto es n acá? O sea, ¿cuántos valores son? Lo sumo. ¿Dónde está la mediana? ¿En qué lugar? Esto es n. ¿Dónde está la mediana? ¿En qué lugar en una distribución? Si tengo 241 datos, ¿dónde estaría la mediana ubicada? Entre las dos edades del medio. Es decir, si ordeno todos los valores, que no los tengo ordenados acá, ¿no? Pero sería el n sobre 2, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que sería, la mediana tendría que estar en este valor dividido 2. O sea, en el valor 120,5. ¿Dónde está el valor 120,5 acá? En la frecuencia acumulada. 104 no llega. Y 164 se pasa en una primera instancia, levemente. O sea que la mediana está entre 29 y 34 años. ¿Está claro? La mediana está ahí. No me importa en qué valor está, pero está entre los 29 y los 34 años. Entonces, ¿en qué? Ahí me pregunta por debajo del 50%, por debajo de los 29 y 34 años. O sea, por debajo de este valor se encontrarían, por lo que me pregunta acá, ¿sí? El 50% de los valores, de los varones, está entre 29 y 34 años. Por debajo de este valor. Porque ahí está la mediana. Después me pregunta por encima de qué edad se encuentra el 75% de las mujeres. ¿Cómo hago eso? Siempre se refiere a totales, ¿no? Tengo que hacer lo mismo. Copiamos si queremos la misma tabla. ¿Sí? Pero acá en vez de... Esto vamos a sacarlo.
Y acá vamos a ponerle igual a estas mujeres, ¿no? Mujeres. Y lo copiamos para abajo. Y acá la frecuencia acumulada es esto más esto. No, qué cosa es, control Z. La frecuencia es esta, la primera. Y abajo le tengo que decir que es este valor más este valor. ¿Sí? Y lo copio hacia abajo. Fíjese que si yo hago la suma, ¿se acuerdan de esto, no? De los valores me tiene que dar igual a la última frecuencia acumulada. ¿Está? ¿Dónde está el 75%? ¿Cómo ubico yo acá el 75? ¿Se acuerdan de los cuartiles? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. O sea, sería, en vez de n, sobre 2, ¿sí? Para calcular el tercer cuartil, sería igual a 3/4 de n, ¿no? O sea que el tercer cuartil tendría que estar en 172.5. 175 es este, ¿no? O sea, el tercer cuartil está entre 29 y 34 para las mujeres, por encima de ese. ¿Está? ¿Qué más me pregunta? Y bueno, después estudiar la asimetría de las 3 distribuciones. Eso se lo dejo de ver. Ya vieron cómo lo hice. Bien, vamos. Bueno, el 4 es muy parecido al, si no me equivoco, sí, el 4 es muy parecido al de eritrosedimentación. Tienen que tomar los valores, acomodarlos y después trabajar con estos, ¿no? El 5. ¿Lo tienen ahí a mano? Me dice la medición del valor de colesterol de un paciente por el mismo método y en 2 analizadores distintos arrojó los siguientes resultados. Me da la muestra 1 y la muestra 2. Y me pide calcular el coeficiente de variación entre ensayo en cada caso y con cuál de los dos informaría. Bueno, yo voy a copiarlos. A ver si me los copia y me los pega. Y los voy a pegar. Sí. Control X. Control V corto. ¿Sí? Acá tengo los valores, ¿los ven? Copiados de la tabla. ¿Qué me pide? El coeficiente de variación en cada caso. ¿Sí? ¿Puedo trabajar así o puedo trabajar en filas? Miren, si tomo todos los valores, los copio, me pongo acá y le pongo pegado especial, valores pero que me los transponga, me los puso en columna. ¿Lo ven? Acá hago lo mismo. Copiar, pegar, pegado especial, valores, transponer. Para trabajar más cómodo. ¿Está? Entonces, lo voy a correr a un lugar para poder adosar lo que tengo acá. Y acá voy a poner n, promedio o media. Y tenemos que calcular el desvío. ¿Se acuerdan del coeficiente de variación? Es el desvío sobre la media. Por 100. Fíjense, lo hice para 1, ¿no? Acá voy a hacer lo mismo que hice hoy. Fijo en fila y columna porque voy a repetir operaciones. Copio hacia abajo. Y acá en vez de contar A, lo selecciono y le pongo promedio. Y acá en vez de contar A, le pongo best. ¿Tá? Como lo hice para una columna, si lo arrastro,
me lo hace para la otra. No tengo que hacer todo otra vez. ¿Está? Fíjense que los dos tienen... Ah, no, perdón, me equivoqué en algo. Para hacerlo para allá, le tengo que sacar el file columna, así no me lo va a hacer igual. Tengo que decirle que me seleccione, si lo quiero hacer para allá, ahora solamente la columna, la fila no. Creo que era así, no me acuerdo nunca. A ver. Los 48, a ver si me lo hace distinto porque está bien. No. Esto ahora me da el sol en la ventana, no sé si se dan cuenta. Y no veo absolutamente nada. Ahí seleccioné la fila. Y ahí seleccioné la fila. A ver ahora. No, vamos a hacerlo de vuelta. Promedio. Ahí está. Ahora sí me lo calculo bien. Bien. Y el coeficiente de variación sería igual a la dispersión sobre la media. Acá sí puedo hacer esto. Y ahora voy a formato de celdas, número, porcentaje, con un decimal solo. Bueno, fíjense. ¿Cuál es el coeficiente de variación para la muestra 1? 5,1. Y para otro, 15,6. ¿Qué me está diciendo eso? Porque los dos tienen arrojan la misma media, ¿eh? Si me voy a fijar, a mirar en promedio, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Con los blancos. ¿En qué situación estaría en el primer y el segundo caso? Con la muestra 1 y la muestra 2. Porque las medias me dan igual, pero ¿qué pasa con el coeficiente de variación? Es mucho más amplio, con lo cual, con el segundo equipo tengo una mayor dispersión de resultados. ¿Está claro? ¿Sí? Y fíjense que lo hice todo con Excel, no hice nada a mano. Bien. Bueno, vamos al 6. Se los voy a hacer para que lo vean y después el resto lo pueden hacer ustedes. Tomo los datos, los copio, se lo estoy haciendo, eso no lo ven, y lo voy a pegar acá. Acá tengo los datos de dos autoanalizadores, el Technicon y el Targa. Y son los datos de determinaciones, de 10 determinaciones. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Me dice, sabiendo que el valor asignado al calibrado es de 0,46, puede ser cuál de los dos presenta mayor exactitud y precisión. ¿Qué podrían hacer con eso? Primero que ver si son diferentes entre sí, ¿no? Para esto, si van a datos y van a análisis de datos, abajo de todo tienen prueba de T para medias de dos muestras emparejadas. Prueba de T para muestras suponiendo varianzas iguales. Eligen esa. ¿Sí? Acá en realidad, Pablo, si vas a preguntar por el tema de la normalidad, como son tan pocos datos, yo puedo trabajar con esto perfectamente y ver si en realidad son diferentes entre sí o no, nada más. Le pongo a aceptar. Voy a rango para la variable 1 y elijo el Technicon. ¿Sí? Voy a rango para la variable 2 y elijo el Targa. Fíjense que elegí todo, incluidos los títulos, entonces le pongo rótulos. ¿Sí? Diferencia entre dos medias, no pongo nada, supongo que no hay.
rango en la salida, lo voy a poner al lado. Y le pongo aceptar. Y me tira una tabla de datos. En esa tabla me muestra, fíjense, la media, la varianza, el número de observaciones, la varianza agrupada, la diferencia que yo digo que no hay, los grados de libertad que son 18, porque son 20 en total, menos 2, y me hace me construye un estadístico, que es un estadístico de student, que es el valor de la media de uno menos el valor de la media de otro, dividido la raíz cuadrada de la varianza de uno sobre su n, más la varianza de otro sobre n, que es el factor de corrección. Y me da un valor crítico de una cola. Tomo el de una cola porque yo digo que son diferentes. No me importa si sean mayores o menores una de la otra, que para eso tenía que usar el de 2 colas. Y me da 1,73, donde el estadístico es de 15, o sea que evidentemente son diferentes. ¿Está? Para ver si en realidad son diferentes en relación al calibrador, para eso tendría que utilizar los valores de las medias y el valor de la dispersión. Anoten la fórmula que tienen que usar, así lo calculan después a mano. Igual se puede hacer con el Excel. Es el valor de la media menos el valor de la media del calibrador, que sería mu0, es un valor que yo no desconfío porque no tiene dispersión ese valor, ¿no? Sobre la dispersión, y eso sobre la raíz de n. Es decir, ¿cuánto era dijimos la media? 0,46, la voy a poner acá, ¿no? Esa es la media del valor que me dio el fabricante. Entonces yo digo que va a ser igual a, y pongo un paréntesis, el valor de la media, que lo tengo acá, 0,525, menos este valor, cierro paréntesis, sobre, abro un paréntesis, la dispersión, que sería la raíz cuadrada de este valor, cierro esto, sobre la, bueno, podría calcular la raíz de todo, porque tengo la varianza, que sería más fácil. La raíz, no, vamos a hacerlo por partes. La raíz de este valor, está bien, dividido la raíz de este valor que es n. Voy a poner otro paréntesis y acá tengo que poner otro. A ver si lo hice bien. Ay, ¿qué me está corrigiendo? Ah, porque puse que no veo nada. Ahora sí. El valor es de 19,03. El valor del primer estadístico de Student para el Technicon TXA RAXT. Y para el otro tengo que hacer lo mismo. Igual a, paréntesis, este valor, perdón. Este valor menos este valor, cierro paréntesis, sobre, abro paréntesis, la raíz de este valor, cierro sobre la raíz de este valor que es n. Y este me da menos 1,3. Se recuerda que se toma el valor absoluto este número, ¿no? Es decir que habría que buscar el valor crítico, que está cerca de 2 para 10 grados de libertad. Eso también lo pueden buscar con Excel, con distribución T inversa, si no me equivoco. Distribución
Eso cuando no se acuerden, distribución inversa. Vamos a buscar las estadísticas. Estadística. Y hay que buscar distribución T inversa. Si yo pudiera ver algo. A ver, está. Distribución T. Dos colas. Ahí está. El X es 10. Y grados de libertad. No, este es para... No importa. Después les busco ver cuál es la distribución, cuál es el valor. ¿Sí? Pero lo sacan con Excel. Fíjense que evidentemente el Technicon el Technicon RAXT es mucho más inexacto que mientras que el Targa es exacto. ¿Está? Porque el valor de T student es muy bajo. ¿No? Está mucho más abajo que 2. ¿No? Bueno, el 7 es muy parecido. El 8 pueden hacer ANOVA. El Excel tiene para hacer ANOVA. El 9 es muy similar al que ya vimos de comparar medias y coeficientes de variación. Y bueno, después ya tienen el 10 que también es exactamente igual. ¿Está? Bueno, fíjense si pueden avanzar con esto que les di. Después lo que les voy a dejar es este Excel en la plataforma para que lo puedan tener. Y bueno, con esto yo creo que medianamente ya pueden avanzar con la guía para poder ver si para el lunes que viene pueden casi terminan los ejercicios, ¿sí? Después miren por favor la grabación que yo les voy a subir del Excel como para que tengan... ¿Les subí la grabación de la semana pasada en algún lado? ¿Se las di o algo? ¿De la clase pasada? No me acuerdo. Porque a YouTube las subí, pero no me acuerdo si se las linkeé en algún lado. No me acuerdo si estaba en la Sí, el plataforma. campus estaba. Ah, estaba en el campus, listo, listo. Bueno, ahí van, fíjense, por ejemplo, en van a tener ahí las clases grabadas. A medida que les vaya grabando las clases, se las voy pasando acá. ¿Está? Bien, dudas, me imagino que deben tener un montón, ¿no? Y sí. Pero bueno. Bueno, vayan trabajando con Excel a ver cómo pueden ir manejándose con esto y ir viendo cómo lo van poniendo a punto para después ir haciendo más fácil los ejercicios. ¿Está? No sé si alguna vez trabajaron con Excel, si en alguna materia lo pudieron utilizar, pero bueno, es bastante fácil una vez que comienzan a usarlo. Es bastante intuitivo, no tiene mucho problema en... Recuerden que siempre para ingresar las fórmulas, ingresan con igual, y si no se acuerdan las fórmulas, siempre tienen en el mismo recuadro arriba donde está la F, una ayuda de que para qué sirve la fórmula, cuál es la fórmula que utiliza, etc. Si tienen dudas, vayan siempre ahí. Y ahí lo van a poder solucionar. Bien. ¿Algo más por hoy? Si no, bueno, nos vemos el lunes que viene a la misma hora, 16:30. ¿Está? Agos, no sé si les querés decir algo, los chicos. No, que por ahí hay un montón de estas herramientas, sobre todo cuando hacemos también trabajitos de investigación y eso que las aplicamos, más allá que ahora parece como todo muy abstracto, que después en la práctica se usa y sobre todo para investigación, incluso en la clínica lo usamos para preparar trabajos, papers, nada, que es de utilidad. Y fíjense que si ustedes, por ejemplo, tienen esos 200 datos en una matriz, Excel les resume mucha información, muchísima. Y el análisis de complemento de Excel es bastante completo
en relación a otros paquetes estadísticos que tal vez son más complejos para poder usar, ¿no? El SPSS es muy buen programa de análisis estadístico, pero tiene el problema, yo después les voy a mostrar algo, del ingreso de datos. Ustedes tienen que ingresar los datos por tipos de variables y después trabajar con los datos. No es tan fácil. Es más complejo para trabajar. Este es mucho más intuitivo y tiene las herramientas básicas, como le decía Agustina, que para usarlo es muy llevadero. ¿Está? Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Chao, Dani. Nos Nos vemos, vemos. chicos. Chau, chau. Chao, Nos vemos. gracias. Nos vemos. Chau. Chao, Gracias. gracias. Chau, chau. Chao.